Hola, nos encanta poder conectar juntos en este tiempo. Eres parte de esta familia. Prepara tu corazón para disfrutar de Iglesia en línea. Si es la primera vez que estás con nosotros, te invitamos a escanear el código que aparece en pantalla. Queremos conocerte y orar por ti. Gracias por sembrar y ser parte en llevar un mensaje de esperanza y salvación. Tus donaciones, diezmos y ofrendas puedes hacerlas a través de la cuenta que encuentras en pantalla. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y seguirnos en redes sociales como @elrenuevopereira. En un momento comenzamos. Buenas noches, familia. ¿Qué tal si nos unimos juntos a cantar? Vamos en casa. La oscuridad se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón que persigue mi interior? Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Vivo el sol, oh la la, vivo a ti, yo libre soy. Oh la la, libre soy. Vivo a ti, yo libre soy. Tu reino está llamándome a una vida sin igual. Me atraes a tu corazón, ya no me resisto más. Toda mi emoción quiero darte y por convicción adorarte. Mi corazón es tuyo, Dios. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti. Vivo el sol, oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Rendido a ti, yo libre soy. Gracias, Jesús, por hacernos libres. Gracias porque nos das un futuro y esperanza. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en Vamos ti. juntos aquí. Vivo el sol. Rendido a ti, yo libre soy. Rendido a ti.
somos libres. En ti podemos creer, en ti podemos confiar. Gracias por estar hoy en nosotros. Gracias por tu palabra que se hace real en nuestras vidas. Hay una promesa mayor que mis fracasos. Hay un susurro que calla mi temor. Todo lo imperfecto en mí es un milagro en proceso. Milagros hay en proceso. Por tus llagas sano soy. Con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. En cada etapa no cambia tu palabra. En cada momento tú obras por mi bien. Cristo Jesús, no fallarás. Tu reino es para siempre. Tu reino es para siempre. Por tus llagas sano soy. Con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormentas eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Porque fiel es el que hace la promesa y fiel es el que lo hará. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Y tú harás lo que has pensado sobre nosotros. Tu voluntad en los cielos escrita está. Padre, hecha será. Tuyo es el reino por siempre. Tu voluntad hecha será. Tu voluntad en los cielos escrita está. Padre, hecha será. Tuyo es el reino por siempre. Tu voluntad hecha será. Tu voluntad en los cielos escrita está. Padre, hecha será. Tuyo es el reino por siempre. Tu voluntad hecha será. Por tus llagas sano soy. Con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será.
tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Lo has dicho y yo sé que así será. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Lejos de mí, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó
Familia, buenas noches. Qué alegría encontrarnos otra vez en casa. Un saludo muy especial para todos. Yo te invito a que esta noche dispongas tu corazón junto conmigo para que recibamos la palabra de Dios. Hoy vamos a darle cierre a la serie Historias del Jordán y te invito a que vayas a Isaías capítulo 40, versículos 1 al 5. Dice lo siguiente: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. También te invito a que vayamos a Malaquías capítulo 3, versículo 1. Malaquías 3:1 dice lo siguiente: miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Había una sección hace un tiempo en el noticiero que se llamaba El periodista soy yo. No sé si alguna vez la viste en uno de los noticieros del país. En esta sección las personas del común encontraban alguna situación en su comunidad, en su ciudad, y se grababan y enviaban un video al periodista soy yo. Entonces, si por ejemplo en este momento donde vivimos, cerca donde vivimos, hay un problema porque se está desprendiendo, poco a poco se está desprendiendo la vía por el invierno. Entonces, en mi caso, yo iría, me grabaría, mucho gusto, yo soy Juan David Giraldo, el periodista soy yo, para tal medio de comunicación, les quiero contar la problemática de mi sector. Y esa sección tuvo mucho auge. De hecho, recuerdo que en algún momento hicieron una parodia en la que alguien se grababa diciendo que el periodista soy yo, que él quería informar que habían una quebrada que venía de aquí para allá y no de acá para allá. O sea, eran cosas como muy extrañas, ¿cierto? Supremamente random, como dicen los jóvenes. Pero esta noche quiero utilizar un poquito de eso para colocarle el título a esa palabra. Y el título de esta palabra es El mensajero soy yo. Si estás con alguien en la casa, dile: el mensajero eres tú, pero el mensajero soy yo. Dile: el mensajero soy yo. Y estos dos versículos que acabamos de leer son hermosos. Es una palabra hermosa. Caen como bálsamo en tiempos de dificultad y dan esperanza a un pueblo que vivió las consecuencias de apartarse de Dios. Tanto Isaías como Malaquías recibieron estas palabras. Y si bien son palabras hermosas, también son fundamentales en el curso profético del ministerio de Jesús, apuntando específicamente a un personaje que es Juan el Bautista. Y 500 años después de esas palabras, se empiezan a cumplir en la vida de él, de Juan el Bautista. Te quiero hablar rápidamente, darte contexto sobre esta persona. Y es que un ángel anunció su nacimiento. En Lucas capítulo 1, versículos 15 al 17, un ángel aparece al papá de Juan el Bautista, Zacarías. Su esposa era Elizabeth. La palabra habla bellezas de esta pareja. Y un ángel se le apareció a él cuando estaba en su servicio en el templo y le dijo que iba a tener un hijo. Y le dio algunas características en los versículos 15 al 17. Por ejemplo, que sería grande ante los ojos del Señor, que no bebería vino ni ninguna bebida alcohólica, que sería lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer, espectacular, que haría que muchos israelitas volvieran al Señor. Le dijo el ángel a Zacarías: será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Ya vimos en una enseñanza anterior lo que sucedía con Elías, quién representaba a Elías para el pueblo. Dice: preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres a los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Espectaculares las características. Una vez nace Juan el Bautista, su padre en una oración espectacular también reafirma el llamado sobre su hijo. Y en los versículos 76 al 80 de Lucas 1
Le dice lo siguiente Zacarías a Juan, cargándolo en sus brazos porque estaba recién nacido. Le dice lo siguiente: y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. Y termina diciendo, el versículo 80 dice que Juan creció y se fortaleció en espíritu. Y luego dice, y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público en Israel. En el capítulo 3, Lucas nos da también más contexto sobre el inicio del ministerio de Juan. Nos cuenta cuál era la situación política y religiosa. Si leemos los versículos 1 al 6, dice lo siguiente: era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Entonces había un rey, Tiberio. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipas gobernaba Galilea. Su hermano Felipe gobernaba Iturea y Traconite, y Lisanías gobernaba Abilinia. Ahora se va al contexto religioso. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Y dice lo siguiente: en ese tiempo un mensaje de Dios llegó a Juan. Hemos visto la palabra profética, el anuncio del nacimiento de Juan, la palabra de su papá para él, y ahora la Biblia nos dice que llega directamente el mensaje de Dios a Juan. En ese tiempo, dice, un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Isaías había hablado de Juan cuando dijo, lo que leímos en el primer versículo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, abran camino, etcétera, que fue el mismo versículo que leímos al principio. Espectacular el llamado de Juan. Y te quiero recordar algo que hemos hablado de estos cuatro espacios. Lo que estés haciendo hoy, hazlo bien. Llegará el momento en el que Dios te llamará. Y así sucedió con Juan. Recibió el mensaje de Dios, vivía en el desierto con sus padres y de inmediato empezó su labor de mensajero, su labor de preparar el camino del Rey de los corazones. El pueblo de Israel llevaba casi medio siglo sin escuchar la voz de Dios, medio milenio, 4 siglos sin escuchar la voz de Dios. Ahora llegaba un mensajero de parte de Dios y era Juan. Y en las laderas del Jordán, nos dice la palabra, en zonas que eran de poco desarrollo agrícola, con algunas características desérticas, esta zona fue la escogida por Juan como plataforma para preparar el camino. No le había puesto cuidado a esto hasta estudiarlo, y es que preparar el camino era una costumbre que había en los reinos antiguos, en las cuales el rey, antes de ir a visitar cualquier región de su reino, designaba un mensajero. Y este mensajero lo que hacía era que encargaba a cada población por donde el rey habría de pasar para que se ocuparan de quitar los baches y montículos que hubiera en el camino dentro de su término. Juan estaba ahora cumpliendo esa labor para anunciar al Rey de Reyes. Y me encanta una frase que encontré de un pastor que se llama Luis de Miguel, de la escuela bíblica Siguiendo al Maestro, que dice lo siguiente: que el camino debía ser preparado en el corazón de los hombres. Ese era el camino. La preparación que había de llevar a cabo consistía en denunciar el pecado del pueblo y hacer un llamado al arrepentimiento. Y dice lo siguiente, que te lo quiero leer textualmente: había aspectos torcidos en las vidas que debían ser enderezados, altibajos, valles y montañas, como lo dice el versículo, que habían de ser aplanados para facilitar la venida del rey. Podemos pensar en los valles como aquellas cosas bajas y ocultas y despreciables de nuestra personalidad, y en los montes como el orgullo y la altivez del corazón. Esto dice el pastor Luis de Miguel. Ahora Juan empieza su ministerio y empieza a ser ese mensajero que anuncia a Jesús,
En Mateo capítulo 3 versículos 11 y 12 dice: yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo, luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en el fuego. Y algo muy similar lo dice en Marcos capítulo 1 versículos 7 al 8. Me encanta como Marcos arranca su evangelio, porque habla que el mensajero era Juan. Si puedes léelo ahí en Marcos capítulo 1, creo que es el versículo 3, en el que luego de dar la palabra de Isaías dice: el mensajero era Juan. Y el mensaje de Juan tomó mucha fuerza en la región. Las personas caminaban hacia el Jordán para escucharlo, y no era cerca de la ciudad. Caminaban cerca de un día aproximadamente, era lo que caminaban para llegar a escuchar el mensaje de Juan. Y era un mensaje diferente. Recuerda que el pueblo llevaba muchos años sin escuchar la voz de Dios. Sin embargo, el mensaje de Juan llevaba a la gente al Jordán. Me encanta eso. Y dice la Biblia que él predicaba desde el desierto. Estaba cerca al Jordán, a las laderas del Jordán, en una zona desértica, porque su vida y su ministerio creció en el desierto. Y esto me muestra algo que quiero que empieces a masticar en tu mente, si cabe la ironía. Necesitas ir al desierto para escuchar a Dios. Es un lugar incómodo, sí. Requiere unas millas extras, sí, es lejos de la urbe, es lejos de la civilización. Pero allí Dios habla. En Oseas capítulo 2:14, el Señor le dice al pueblo que lo llevaría al desierto y allí hablaría tiernamente a su corazón. Y el mundo quiere generar ruido. Estar quiero decirlo metafóricamente, en la ciudad te puede generar mucho ruido, ocupaciones, preocupaciones, estereotipos, tendencias, problemas, distracciones. Estamos en una época en nuestro país que está súper convulsionada, que ya hay días que uno dice: ay, yo no quiero saber más del tema. Y este ruido que genera el mundo a veces hace imperceptible e innecesaria la voz de Dios. Y caemos en ese ruido en ocasiones, tenemos que reconocerlos. Pero así como Naamán, así como el pueblo que iba a escuchar a Juan, nosotros debemos incomodarnos para salir de la propuesta humana y llegar a las formas divinas. Hay desiertos que representan pruebas. Y puede que tu vida al desierto sea una prueba, pero esta gente iba al desierto también para escuchar el mensaje de Juan. Y en ocasiones debemos alejarnos del ruido de la ciudad, alejarnos del ruido de los problemas, de las preocupaciones, para ir y escuchar a Dios. Debemos incomodarnos para salir de la propuesta humana y adentrarnos a las formas divinas. El mensaje de Juan no era un mensaje muy fácil de digerir realmente, era un mensaje que incomodaba. Escucha esto que él decía: las multitudes acudían a él. Lucas capítulo 3, se lo voy a leer un poco para avanzadito, rapidito, para que nos rinda el tiempo. Dice que cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, él les decía: camada de víboras. ¿Te imaginas donde él recibiera así a alguien hoy? Camada de víboras. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Esa frase es fuerte. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Tremendo. Y el llamado desde el desierto del mensajero es un llamado al arrepentimiento. Si escuchas la voz de Dios, con toda seguridad te arrepentirás de tus pecados. Y me parece impresionante la respuesta de las multitudes al mensaje de Juan. Las multitudes preguntaron, ahí sigo en Lucas 3, ¿qué debemos hacer? Juan contestó, escucha esto: si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse, escribe Lucas, y preguntaban: Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó:
no recaude más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¡Wow! Otro grupo poblacional. ¿Qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados. Juan les contestó: no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con sus salarios. Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas diciendo: yo los bautizo en agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y hay una pregunta recurrente en este texto, y es: ¿qué debemos hacer? Y eso que sucede me da un eco, me genera un eco en Hechos capítulo 2, 37 al 41, cuando Pedro le predica a la multitud en Jerusalén, y dice la Biblia que las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y te quiero recordar, el llamado desde el desierto es al arrepentimiento. El arrepentimiento, en su traducción literal del griego, es un cambio de mente. Cambio de mente, eso es arrepentimiento. Lo que necesariamente implica también un cambio de la actitud de la voluntad. Un cambio en la actitud de la voluntad. Eso es un arrepentimiento. Y lo que generaba el mensaje en los escuchas, lo que generaba este mensaje poderoso que tenía el mensajero, era ese deseo de arrepentimiento. Y una pregunta: ¿qué debemos hacer? Si un mensaje te lleva a esta pregunta, es porque Dios está traspasando tu corazón. Y oro a Dios en este momento para que te hagas la misma pregunta, para que de ahora en adelante, cada vez que escuches un mensaje, te preguntes eso: ¿qué debo hacer? Que se lo preguntes a Dios. Que te lo preguntes a ti mismo, que se lo preguntes a tu mentor, a tu líder. ¿Qué debo hacer? Dios habló esto, ¿qué debo hacer? De lo contrario, solo estás alimentando tu conocimiento, no tu espíritu. Dile ahí: Señor, traspasa mi corazón. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? En los anteriores capítulos vimos que el pueblo tuvo que santificarse antes de cruzar el Jordán. ¿Qué debía hacer el pueblo? Santificarse. ¿Qué tuvo que hacer Eliseo? Correr, recorrer millas extras, esforzarse. ¿Qué tuvo que hacer Naamán? Zambullirse 7 veces, despreciar su posición y su orgullo. Ahora el llamado es que antes de ir al Jordán te arrepientas. Que antes de ir al Jordán nos arrepintamos. Que haya un cambio de mente, que haya un cambio en la actitud de mi voluntad hacia lo que Dios ama. El mensaje de Juan era fuerte. Era un llamado al arrepentimiento para el perdón de pecados. Era un llamado a llevar vidas honestas. Era un llamado a llevar vidas justas. Era un llamado a agradar a Dios. El arrepentimiento atrae el perdón. Dios perdona a quien se arrepiente. Solo los religiosos y orgullosos no accedían a arrepentirse. Luego, cuando puedas estudiar un poquito más, Lucas, te vas a dar cuenta que los principales de la religión no se bautizaban, solo iban y miraban lo que predicaba Juan, pero no accedían a bautizarse porque sus complejos de superioridad no les permitían llegar al puerto correcto. Lo hemos aprendido con nuestro pastor: el orgullo te hace fuerte, pero no feliz. Entonces, mientras muchas personas en ruina espiritual se arrepentían de sus pecados, los otros religiosos miraban de lejos, atrapados en su orgullo y esa fachada, para no estar no a la altura, sino según ellos para no ser tan bajos como los que se arrepentían. Pero en Dios el más grande es el que se humilla, siempre. De esta manera las personas se podían sumergir a las aguas arrepentidos. Y hoy creo que tú y yo necesitamos una conversación seria con Dios. Yo creo que Dios te está esperando en el secreto para que hables seriamente con Él y le digas: Señor, ¿qué debo hacer? Y empieces a arrepentirte de tus pecados. Y empiece a arrepentirme de mis pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón.
Hay personas por las cuales Dios va, lo cantábamos ahora, Él deja las 99, va por mí, ¿cierto? Si me pierdo, Él me encuentra, pero hay momentos en la vida en los que yo debo venir arrepentido ante Dios. Y una vez las personas estaban arrepentidas, podían ir al Jordán, podían entrar a las aguas. Y Dios llevó a Juan a simbolizar a través del bautismo esa transición que hay entre la persona, entre la vida que muere al pecado y que resucita para seguir adelante con Jesús. No había registros previos de bautismo. Esta fue la manera de exteriorizar ese pacto con Dios que antes se hacía a través de la circuncisión. Ahora, al sumergirte en las aguas, mueres a tus pecados y sales, emerges a una nueva vida enfocada en agradar a Dios. Y me encantaba porque antes de bautizarlos, Juan les hacía mucha claridad en la importancia de haberse arrepentido. El bautismo no es mágico, el bautismo no es un show, el bautismo no es para que las personas te vean. El bautismo es una manera de decirle a Dios: Dios, yo quiero morir a mis pecados, quiero emerger a una nueva vida en ti, pero antes de ir a las aguas, el Señor quiere que estés arrepentido. Y me acordaba mucho de mi bautismo, porque me bauticé muy niño. De lo que más me acuerdo de mi bautismo, y tengo que reconocerlo, es de las personas que se bautizaron conmigo. Me bauticé en un río llamado Cestillal. En ese río se hicieron muchos bautismos de personas que llevan con nosotros muchos años. Pero creo que si bien había una pasión en mi inocencia por buscar a Dios, creo que también faltaba mucho arrepentimiento por mis pecados. Y al estudiar esto y ver la importancia que le da la palabra al bautismo, al verlo con las personas que se bautizan y ver lo que Dios hizo a través de Juan antes de que las personas descendieran al Jordán, yo le tenía que decir: Señor, quiero vivir en ese modo de arrepentimiento. No quiero relajarme ni ser un religioso que mira a quien se arrepiente de lejos, no, sino admirar esa actitud, copiarla y amarte y arrepentirme. Si aún no has tomado la decisión de bautizarte, este es el tiempo de que lo hagas. Estás a tiempo de hacerlo. Este es un paso espectacular. El salmista, si bien no tenía conocimiento de lo que era el bautismo, se lo expresaba a Dios de una manera muy hermosa, pidiéndole que lo lavara. Salmo capítulo 51, versículo 2 dice: lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Purifícame de mis pecados, en el versículo 7, y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Y las personas escuchaban el mensaje, se arrepentían, multitudes se bautizaban, y así iba este mensajero. Con esa palabra de Isaías, que luego llega a oídos de su padre a través del anuncio del ángel. Nace Juan, su padre le da una palabra, llega el momento en el que Dios lo llama, empieza a ser el mensajero, y llega el día en el que, mientras había unos bautismos, llegó Jesús al encuentro de Juan, el rey de su corazón, aquel de quien Juan venía predicando por días, por meses, por el tiempo que la Biblia nos mencione. Llega para ser bautizado. Mateo capítulo 3 versículos 13 al 15 dice: luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Juan sabía que estaba ante Dios mismo, encarnado, y le decía: yo soy el que necesito que tú me bautices. Dijo Juan: entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo: así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Lo hemos aprendido en el Jordán sucede lo sobrenatural. Y vemos a Jesús rebajarse a nuestra condición humana. Eso es sobrenatural, dándonos ejemplo. No como pecador, porque no hubo pecado en él, sino como aquel que vino a sembrar su reino, no a imponerlo. Un rey humilde que te habla desde el ejemplo. Una vez bautizado Jesús, dice la Biblia que los cielos se abrieron, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma y se escucha una voz en el cielo que es el Padre mostrando agrado a su Hijo. Y Juan, el mensajero, estaba ahí. Creo que ni en sus mejores sueños él podría imaginarse o podría contemplar ese momento que vivió. Yo quiero ser el mensajero. El mensajero soy yo, quien a las orillas del Jordán
llama a mi generación a arrepentirse. Yo quiero estar en el Jordán cuando suceda lo sobrenatural. Yo quiero estar como las personas que se arrepintieron de sus pecados, decidieron dejar su viejo hombre atrás. Yo deseo estar como el que se zambulló las veces que fueran necesarias en el Jordán hasta quedar sano, como el que caminó las millas extras necesarias por Dios, como quien estuvo atento al momento preciso de recibir la doble porción de sus mentores, como quien se santificó para cruzar y ver la tierra prometida hacerse realidad. Esta historia del Jordán nos lleva a la necesidad de arrepentirnos, de ver en el bautismo ese símbolo del cambio de mente, ese símbolo de que me arrepentí, de que Dios, yo quiero una nueva vida contigo. Pero también es un llamado a la iglesia, es un llamado a mí, es un llamado a ti, para que seamos los mensajeros, los que preparamos el camino, porque Jesús nos encomendó, Jesús nos envió, y nosotros tenemos esa labor de preparar un camino, de mirar qué está por encima de su nivel normal, donde hay unos huequitos, ir hasta allá, aplanar todo para la segunda venida de nuestro Señor. Tenemos una función trascendental, familia. Cada día más personas mueren sin Cristo y tú y yo somos los mensajeros. Juan lo entendió todo. Juan capítulo 3, versículo 22, y con esto cerramos esta hermosa serie. Luego Jesús y los discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo allí con ellos bautizando a la gente. Jesús ya estaba haciendo lo que vimos que Juan hacía. En ese tiempo Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y la gente iba a él para ser bautizada, o sea, iba Juan también. Esto ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Surgió un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle: Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también estaba bautizando gente. Y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Me parece como que esa cacofonía se parece a lo que vivimos a veces hoy. Como los celos, no es que está yendo más gente a bautizarse con Jesús que con nosotros. Y mira la respuesta de Juan. Juan respondió: nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente: yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente ¿para qué? Para prepararle el camino a él. Él es el novio quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero qué pocos creen en lo que les dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz, pues Él es el enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecerán bajo la ira del juicio de Dios. Y espectacular, porque Juan dice: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y el éxito del mensaje, el mensaje es Jesús, será nuestra alegría. Nosotros solo somos mensajeros. Cambiemos un chip que la sociedad actual nos quiere colocar. Tú y yo no somos el mensaje, tú y yo solo somos mensajeros. Y el éxito de nuestra labor será que el mensaje, que Jesús llegue a más corazones, que su fama se extienda. Y así terminamos esta serie. Oro para que la palabra de Dios haya traspasado tu corazón y ya te estés preguntando, Señor, y le estés diciendo: Señor, ¿qué debo hacer? Te doy gracias, Dios, por este tiempo. Y si es la primera vez que te conectas con nosotros, Jesús quiere ser el Rey de tu corazón, y este es un llamado a que te arrepientas. Somos pecadores, es una realidad que no podemos ocultar. Le fallamos a Dios, lo deshonramos cuando hacemos lo que Él, le decimos sí a lo que Él dice no. Pero hoy hay una oportunidad para que te arrepientas, como la vivieron las multitudes que iban a bautizarse al Jordán.
ven hoy, arrepiéntete de tus pecados, abre tu puerta a Jesús. Él entrará, morará y cenará contigo y tendrá una relación de amor para siempre. Dios, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque durante estos tiempos que hemos tenido, estos espacios de predicación, de compartir sobre el Jordán, hemos podido, Señor, aprender tantas cosas. Y hoy lo único que te pido es que nos muestres qué debemos hacer y que, como lo hizo las multitudes, accionemos, nos arrepintamos, Señor. Y si alguien aquí no ha tomado la decisión de bautizarse, que la pueda tomar para hacer pública esa declaración de que muere a ese viejo hombre y va hacia adelante contigo. Te amamos en Cristo Jesús. Amén. Anhelo un toque de tu amor, solo un destello de tu gloria, mi Señor. En un momento todo puedes transformar, mi vida has cambiado, Dios. Y no alcanzo a comprender, tu amor sostiene por completo y mi ser. Tu gracia es sangre que mi vida transformó. Borraste mi pasado, Dios. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Anhelo rendirte adoración, con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. Me rindo ante ti, Jesús. Me entrego humilde ante el mensaje de la cruz y me abandono en tu presencia y amor. Jamás seré igual, oh Dios. Vamos, díselo. Tu amor es como fuego. Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración, con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. En la cruz hoy me rindo, seguiré tu llamado, Dios. Cristo, pertenezco a ti. Gracias, Dios. Pertenecemos a ti. Pertenecemos a ti. Permítenos ir al Jordán, Dios. Sea para cruzarlo en seco, porque nos espera la tierra prometida. Sea para recibir lo que tienes para nuestro llamado, Dios. Sea para ser sanos de esos peros que no nos permiten avanzar. O sea para arrepentirnos, Dios. Dejar atrás el viejo hombre, seguir adelante. Somos tus mensajeros, Dios. Te amamos. Amén. Gracias, hijo, por esta maravillosa serie del Jordán. Oramos para que el Señor te siga abundando más y vamos a orar como familias. Creo que
arrepentirnos traerá lo mejor, lo sobrenatural sobre nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por tu palabra. Y hoy oramos, Señor, por cada persona, por cada familia que se conecta, para que, Señor, vengamos juntos en un arrepentimiento, Señor, donde tu poder se pueda mover para que lo sobrenatural tuyo venga sobre nosotros. Queremos, Señor, que cumplas esa promesa, Señor, de hablar, de abrir nuestra boca, Señor, de señalar el camino, Señor, en medio de una temporada confusa, en medio de argumentos, de inquietudes, Señor, traer, Señor, esa palabra tuya y poderosa, real, Señor. Hoy oramos para que nuestros hijos te sirvan, Señor. Así como un día, Señor, Zacarías y Elizabeth recibieron las promesas, Señor, para que sus hijos anunciaran lo mejor. Hoy lo creemos, Señor. Mira cada padre, cada madre, Señor. Y hoy levantamos nuestros hijos para ti, Señor. Gracias, Señor, por usarlos. Gracias por manifestar tu poder. Gracias por sanar a los enfermos, Señor. Gracias porque este mensaje transforma para salvación y ayuda. Hoy lo pedimos al Padre en el poderoso y gran nombre de Jesús. Amén y amén. Les amamos. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que conectaste con nosotros, te invitamos a escanear el código que aparece en pantalla. Queremos conocerte y orar por ti. Recuerda que para tus donaciones, diezmos y ofrendas puedes hacerlo a través de la cuenta que encuentras en pantalla. Esperamos volver a encontrarnos en casa o iglesia en línea. Gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que conectaste con nosotros, te invitamos a escanear el código que aparece en pantalla. Queremos conocerte y orar por ti. Recuerda que para tus donaciones, diezmos y ofrendas puedes hacerlo a través de la cuenta que encuentras en pantalla. Esperamos volver a encontrarnos en casa o iglesia en línea. Gracias por acompañarnos. Si es la primera vez que conectaste con nosotros, te invitamos a escanear el código que aparece en pantalla. Queremos conocerte y orar por ti. Recuerda que para tus donaciones, diezmos y ofrendas puedes hacerlo a través de la cuenta que encuentras en pantalla. Esperamos volver a encontrarnos en casa o iglesia en línea.